lo que hemos escuchado a lo largo de la mañana de hoy termina siendo un sainete con un libreto mal elaborado que ha tenido origen, para que se sepa, señor presidente, en la entrega que hizo la defensa de Santrich a un periodista del Espectador de apellido Bolaños para que difundiera de manera selectiva algunas piezas procesales sobre las cuales tuvo acceso el defensor de Santrich al amparo de la norma de la ley 600 que lo obligaba a mantener reservas sobre esos documentos por tratarse de información investigativa y no estar en la etapa del juicio. Pero sin embargo, y esto es muy importante, hoy está ya en manos de la prensa. ¿Y cómo le convendría a Colombia que esos llamados 24.000 audios se colgaran en la nube para que todos los colombianos puedan conocer la monstruosidad de los delitos y de las acciones que se estaban encarnando a lo largo de personas vinculadas a un sector de la dirigencia de las entonces FARC, como me propondré demostrarlo en la tarde de hoy? Empiezo por decirles que esto nunca se hizo a espaldas del gobierno, que desde el primer día le informamos al gobierno del presidente Santos sobre lo que estaba aconteciendo en el campo de la realidad. Por supuesto que es muy lindo lo que hoy ustedes están diciendo, y esa retórica del senador Roy Barreras que plantea cómo todos estamos contra la violencia y que había nacido una paz estable y duradera. Y eso era muy importante, eso nos concitaba a todos los colombianos. Pero, senador Roy Barreras, muy temprano, a escasos los primeros meses del acuerdo, los fiscales que no habían entrampado a nadie, como no entramparon a nadie, lo vamos a ver, empezaron a advertir que los desmovilizados, un sector de los desmovilizados, empezaba a mantener relaciones no santas con los narcotraficantes. Y no es una percepción del gobierno, de la fiscalía de la época, era una percepción que tenía el gobierno. El propio vicepresidente Naranjo se comunicó con las directivas de las FARC para manifestarles que no entendía por qué el señor Romaña, que nunca había estado en Tumaco, la zona de mayor expansión de los cultivos ilícitos en Colombia, como lo tiene bien percibido el país, se hubiera ido a dirigir la zona de desmovilizados de esa región del país. Por lo cual requirió que fuera trasladado de esa zona el señor Romaña, como en efecto ocurrió, y tuvieron que mandarlo al Meta. ¿Por qué razón? Porque ya el gobierno también, por su línea, empezaba a advertir una promiscuidad entre desmovilización y narcotráfico. Y el primer hecho concreto ocurrió el 22 de febrero del 2017. Y este contexto es importante conocerlo, porque lo de Santrich es algo en donde va a terminar un proceso que empieza con unas indagaciones muy delicadas que había tenido el Estado colombiano, no solo la Fiscalía. El 22 de febrero del 2017, las autoridades estaban detrás del principal capo responsable de la expansión de los cultivos ilícitos en Tumaco, alias Don Tito Aldemar Ruano. Y se estaba en la operación por parte de la policía, que forma parte del gobierno nacional, y por parte de la fiscalía, o sea, tenía conocimiento el gobierno. Y el señor alias Don se fugó del operativo de captura y, óigase bien, a 2 meses de la firma del acuerdo de paz, se internó en la zona veredal de las desmovilizadas FARC en Tumaco, Nariño. Oigan bien, se
entregó a la protección de los desmovilizados en ese momento, de quienes se habían reinsertado a la vida democrática, pero en ese momento estaban encubriendo al mayor narcotraficante de Nariño, alias Don T. Ese hecho y otros posteriores que fueron muy graves, que mostraban de qué manera, y si quiere está hoy con nosotros la procuradora delegada Mónica Cifuentes, porque ella formaba parte de la oficina del Alto Comisionado para la Paz. Esos hechos fueron puestos en conocimiento del doctor Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para la Paz, y además de cómo al hacerse las listas de desmovilizados, empezaron a entrar uno a uno en una industria ilícita, perversa, eso que llama la legitimidad y la efervescencia y la alegría de la paz, el doctor Roy Barreras, empezaron a entrar uno a uno extraditables a las listas de desmovilizados. Esto generó una confrontación enorme de las autoridades americanas con las autoridades colombianas, porque estaba generando una disrupción en la cooperación judicial internacional. Eso se conoció, se hizo público. ¿De qué manera se estaban llevando extraditables a las listas de reinsertados como si fueran desmovilizados de las FARC? Una verdadera industria punible, delictiva, a escasos 2 meses de haber arrancado la paz, que tenía como uno de sus supuestos que Colombia habría nacido a un estado en donde habría justicia, verdad y no repetición, o sea, que no volverían al delito. Bueno, la realidad mostraba todo lo contrario, motivo por el cual, a través de esta comunicación, le informé al señor Alto Comisionado para la Paz de esos hechos. Tiene su propio radicado, es la comunicación 2442 y corresponde a una información completa sobre lo que estaba ocurriendo del 10 de julio del 2017, señor presidente. En agosto, al advertir que seguían estos hechos irregulares, le mandé una nueva comunicación a la oficina del Alto Comisionado, agosto del 2017, 15 de agosto del 2017. Señores responsables del acuerdo de paz, la Fiscalía está advirtiendo una connivencia con el delito por parte de un sector de los desmovilizados. Y como quiera que no se veía respuesta, no se veía acción por parte de los responsables del tema de la paz, entonces decidí escalar el problema preocupado por la inacción. Y así fue como el 19 de octubre del año 2017, vea que yo sí le informé al señor presidente de la República una comunicación de 7 páginas. Aquí está la comunicación. Este 19 de agosto del 2017 está dirigida al señor presidente de la República. Y entrego uno a uno una cantidad de investigaciones que tienen noticia criminal en la Fiscalía. Ojo, octubre del 2017. No existía el tema en ese momento de que hubiera una investigación específica para el señor Santrich. Y en esta comunicación le digo al gobierno que le estoy entregando información, esto es comillas, interceptaciones y otras evidencias que comprobarían la continuidad en la actividad de narcotráfico y otros delitos por parte de exintegrantes de las FARC con posterioridad a la firma del acuerdo de paz. Entonces dicen, enemigos de la paz. No, señores. La paz que firmaron en La Habana, esa que rubricó el doctor Roy Barreras, y esa que avaló el senador Iván Cepeda, dice que todo delito ordinario que se cometa después del 1 de diciembre del 2016 lo investigaba la Fiscalía de la Justicia Ordinaria. Entonces lo que estábamos cumpliendo era el mandato que se había firmado en La Habana y que había sido recogido en el acto legislativo número 1 del 2017.
Entonces le digo, aquí está toda la información, interceptaciones y evidencias que comprueban la continuidad en la actividad de narcotráfico y otros delitos por parte de exintegrantes de las FARC con posterioridad a la firma del acuerdo de paz. La connivencia de algunos de estos con miembros de las disidencias que operan en el sur del país. Óigase bien, connivencia de los desmovilizados con las disidencias del sur del país, para ponerle nombre propio, con las disidencias de Gentil Duarte, que ustedes saben fue el disidente más importante del frente número 1 de las FARC, alzado en armas, que continuó alzado en armas, protegiendo los cultivos ilícitos de la región, de los territorios nacionales en que él se desempeña. E inclusive la inclusión fraudulenta de personas en las listas de desmovilizados. Es tan importante esta comunicación de 17 páginas que da cuenta de vínculos, que muestra fotos de cultivos ilícitos, oigan bien, en áreas de zonas, perdón, esta es una foto de laboratorios en zonas de desmovilización, oigan bien, jurisdicciones que le habíamos entregado en acuerdo de paz a los desmovilizados para que iniciaran todo su proceso de reinserción y el paso hacia los proyectos productivos, en donde las autoridades empezaban a percibir la existencia de laboratorios de droga. Esto es un despropósito, lo que empezó a encontrar la autoridad nacional y que compartió con el gobierno nacional. Pero mucho más grave, se advirtió en el caso de Rodrigo Cadete, y esto es muy significativo. Cadete estuvo, el exguerrillero de las FARC, estuvo en La Habana, estuvo en la negociación, llegó a Colombia como desmovilizado. Y bajo el radicado 2017-0052, del cual se le anunció al gobierno, se le dio orden de devolverse a la disidencia de Gentil Duarte. Eso es lo que, esas son las pruebas. Qué bueno sería que se libere la reserva para que el país conozca la gravedad de lo que ya estaba aconteciendo y que oportunamente se le informó al gobierno. ¿Qué fue lo que se me dijo? Inmediatamente, esto es tan grave que voy a ponerlo en conocimiento de Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo para que actúen, sin perjuicio de las investigaciones de la Fiscalía, porque esas no se iban a... No íbamos, el Estado de Derecho no había claudicado bajo la efervescencia que llama el senador Barreras del proceso de paz. No. Nosotros teníamos que imponer la ley y la autoridad después de la firma del acuerdo. No repetición, fue lo que allí se pactó. Y desafortunadamente, y yo digo que es así, si se les hubiera dicho a ellos o se les dijo, pero ellos no actuaron, nunca hubiera ocurrido lo de Santrich. Porque fíjense ustedes que esta carta es del 19 de octubre del 2017. Y la primera entrega de Coca ocurre el 1 de noviembre del 2017. Es decir, 15 días después. Si ellos hubieran quedado notificados que se les estaba respirando en la nuca para que no volvieran al camino del delito, nada de esto hubiera ocurrido. Qué dolor que eso no hubiera pasado. Claro que qué dolor. Porque este es un episodio de criminalidad que desafortunadamente ha tenido un impacto que hay que reconocer. Es decir, toda esta información para mostrar, en primer lugar, que hubo lealtad con la justicia, con el acuerdo de paz, pero sobre todo con el Estado de Derecho, con el imperio de la ley. Dice el señor Gustavo Petro que no, que eso allá operaban en un contexto de criminalidad, pero qué barbaridad. Y cita a la señora Duzán y a unos fiscales que trabajaron en la fiscalía, Luis Carlos Gómez Góngora y Fabio Martínez Lugo. En efecto, y le dedicó 20 minutos a mostrar un papel que contiene, que está plagado, oiga, senador Petro, que leer los periódicos, que está plagado de falsedades. Ahí se dice
que dizque desde la fiscalía se chuzaba a Humberto de la Calle, a Iván Cepeda, a un diputado de las FARC, de Podemos, que es el secretario del Partido Comunista en España, que es el abogado asesor de las FARC, etcétera. Eso dicen ahí. Y usted, sin ruborizarse, sin decirle al país con lealtad en la dialéctica parlamentaria, dice, miren todo lo que pasó y cómo la señora Duzán lo dijo en la revista Semana. Claro que sí lo dijo en la revista Semana, motivo por el cual le presenté una tutela y el juez de tutela me dijo, usted lo que la tiene es que denunciar penalmente. Pues fíjese usted lo que ha pasado. Tan sí se demostró que lo que esos fascinerosos, embusteros, hicieron, que fue ir a meterle un papelito a la JEP para ver si los metían en el proceso de paz y los sometían a la justicia transicional. Que óigase bien, la JEP no aceptó. Esos señores se comprobó que incurrieron en delitos al hacerme esos señalamientos. Y eso lo sabe todo el país, menos usted, para poder utilizar ese papel indigno, delictivo, que es un acopio de criminalidad de estos señores, porque están en la cárcel por haber chuzado al sindicato de Avianca, monstruoso, que en una democracia chusen a un sindicato en medio de una negociación colectiva. Pues eso lo descubrimos nosotros. Ningún señor Petro que porque eso le causa daño o le causaba daño a los créditos de banqueros, nada que ver con eso. Eso es un infundio. Eso es vergonzoso. Estos señores, ya uno de ellos está condenado por eso, oían al sindicato, oigan, ustedes que representan la izquierda democrática de este país, a la defensa de los chuzadores de los sindicatos, ¡qué maravilla! Vivir para ver. Igualmente, se les imputó por haber interceptado al presidente de Enel por un proceso que no tiene nada que ver con el señor Petro, que tiene que ver con la empresa de energía eléctrica de Bogotá. Y aún en un proceso que es el del frigorífico San Martín. Entonces, ahí presuntamente ellos cometieron todas estas violaciones y ahora, como se volvió un deporte nacional, cuando se impuso la ley de volverse contra la autoridad, entonces los señores haciéndonos señalamientos. Pues no, por culpa de esas conductas delictivas, hoy también están concurriendo. Lo invito, señor Gustavo Petro, a la audiencia pública de juzgamiento. Ya van a juzgamiento los señores Gómez Góngora y Martínez Lugo en el juzgado 20 penal municipal. O sea, descarte eso. Y si usted es difusor hoy a sabiendas de que ese papel es un acopio de falsedades, a partir de hoy usted entraría a formar parte de ese concierto para delinquir en contra de un ciudadano de bien que se llama Néstor Humberto Martínez. Ahora bien, se dice aquí esta parte, lo del clan del Golfo, que le interesa tanto al senador Cepeda, por supuesto que la vamos a tocar más adelante. Pero, senador Cepeda, ¿cómo se atreve a decir que nosotros estábamos chuzándolos cuando ya la Fiscalía ha dicho que esos teléfonos de ustedes nunca estuvieron interceptados? El único teléfono que estuvo interceptado fue el del señor Álvaro Leiva Durán, y está demostrado que es una interceptación ilegal, dice la Fiscalía, que ocurrió en el año 2013. Lamento decepcionarlos, pero yo me posesioné el 1 de agosto del 2016, de tal manera que no se me puede relacionar para nada con esa interceptación ilegal. Segundo, no fue un entrampamiento de la Fiscalía. Esto es muy importante. La tesis del entrampamiento
francamente que es vergonzosa, porque, claro, amparados en el desconocimiento de la ley, de las instituciones jurídicas, los senadores citantes, sería una vergüenza que fuera un abogado el que hablara, dicen que es que hubo una entrega controlada y que eso es un entrampamiento. A ver, la historia es la siguiente, y ustedes la recordaron en algún momento, tal vez fue el senador Petro. A comienzos del 2017 se empezó a escuchar en unos audios de la Unidad de Delitos contra la Salud Pública, nada de narcotráfico ni de lavado de activos, nada de eso, que unos caballeros de industria que se han embolsillado dinero de la seguridad social de los colombianos. Algunos de ellos ya están condenados, otros creo que están todavía en juicio. Empezaron a tener tratativas con un señor que dijo llamarse Marlon Marín. Y en esas conversaciones el señor Marín, quien se representaba frente a ellos como pariente del señor Iván Márquez, iba y traía razones para dar curso a un modelo de seguridad social para los excombatientes. Oprobioso, vulgar, vergonzoso. Se querían robar los dineros de los compañeros desmovilizados. Senador Cepeda, ¿cómo le parece? Qué vergüenza, ¿verdad? Pero no solamente terminó allí, sino que cuando ese hombre, ministro de la Salud, que se llama Alejandro Gaviria, paró la cadena de despropósitos que llevaba a entregarle la salud a este grupo de empresarios, le enfilaron enseguida baterías a los proyectos productivos del posconflicto. Esos tales 24.000 audios de que hablan, supongo yo que 10.000 o 12.000 son las horas, oiga, Cepeda, horas, miles de horas de grabaciones en donde personas de linaje fariano empezaban a entregar los contratos de los proyectos productivos de los excombatientes. Qué dolor, ¿verdad? Con los dineros que los colombianos les habíamos reservado para que hicieran los proyectos productivos e hicieran tránsito a la vida civil, a la democracia, con sus propias familias, y se insertaran en nuestra sociedad. Pues le habían echado el ojo a los contratos del posconflicto también. Ustedes recordarán que me tocó decírselo al presidente, se van a robar todo esto. Y todas esas grabaciones, yo le pido hoy públicamente al espectador que las publique todas ahora sí, para que el país conozca la dimensión de la corrupción que se estaba tramando. ¿Por qué los audios son selectivos? Para proteger a quién o a quiénes. Claro que sí, por ahí ustedes ya encontraron un audio anterior a mi denuncia sobre el robo de los proyectos del postconflicto, que además les quiero decir, como son tantos, pues obviamente yo no los había oído. Oiga, y ahí oigo en el debate de hoy, senador Cepeda, que hay uno de Iván Márquez que le dice a su sobrino, oiga, mijo, no se meta con lo de Manigua. O sea, métase con los demás, sí, porque lo que le estaba diciendo es que no se metiera con los de Corpomanigua, pero y todos los otros que estaban tramitando con agentes del Estado, con compromisarios intermediarios de los contratos, se hizo célebre, senador Cepeda, senador Sanguino, se hizo célebre esa frase de Marlon Marín cobrando las coimas cuando decía, mire, nosotros no somos como los políticos tradicionales que cobran el 10%. Nosotros les cobramos el 5% para mí y para mi familia. Eso dicen las grabaciones. Eso dicen las grabaciones. Qué bueno sería que el espectador se las entregue al país para que se conozca la dimensión de la corrupción que se estaba engendrando con los recursos de la paz. Una insurgencia armada que se convierte en proyecto político en el proceso de paz. ¡Qué alegría para todos! Que entren a la vida de la democracia. Y sus protagonistas, sus gestores, entrando y saliendo a
las oficinas palaciegas, llevando intermediarios, haciendo contactos para hacer contactos, para robarse los dineros de los desmovilizados. Y en ese entonces nunca oímos un debate de esta naturaleza del señor Cepeda, ni de Sanguino, ni de Gustavo Petro, ni de Roy Barreras. ¿Por qué nunca descalificaron esa conducta? Eso es una vergüenza. Y venir a descalificar ustedes hoy la autoridad, les va a quedar demostrado que todo esto es un sartal de mentiras. En medio de este escandaloso negocio, en donde además Marín negociaba certificaciones de extraditables para que entraran como desmovilizados, se les empezó a escuchar por primera vez hablar de televisores. Pero oigan esto, señores citantes. En ese momento la Fiscalía no tenía certeza de que eso fuera un negocio de narcotráfico. Inmediatamente dispuse, como lo dice el libro, senador Cepeda, porque ese libro es una pieza histórica donde está compendiada la verdad. Le faltan 45 cartas que también voy a entregarle al país. 45 cartas que he dispuesto a partir del debate de hoy a hacerlas de conocimiento público. Y en esas comunicaciones y en esas publicaciones, yo digo, se dio la orden de pasar esto a la unidad de crimen organizado porque, imagínense, senador Cepeda, que los fiscales discutían si eso era un caso de lavado de activos o de narcotráfico. No sabían, no sabían. Porque hablaban de 5,000 repuestos, de 500 televisores. Entonces unos decían, no, eso claramente son dólares. Otros decían, no, eso es narcotráfico. Entonces, que los sabuesos que sabían del tema lo miraran en crimen organizado. El 28 de octubre del 2017 se hizo una referencia por primera vez al ciego, sin mencionarse a quién. Eso lo podrán comprobar ustedes que ya deben tener los 24,000 audios, igual que el señor Bolaños, y obvio el defensor de Santrich, que ha sido el gestor intelectual de todo esto. Y el 1 de noviembre, día de la entrega de la droga, Marlon Marín pide por teléfono una reunión con Trichy para hablarle del proyecto. Pero no se sabía a ciencia cierta si estaban o no metidos estas personas. Mire usted, ese 1 de noviembre se hizo una operación controlada y aquí no se diga como se hace de manera innoble y desleal, que es que ha habido unos errores que yo me he contradicho. No, no, no. Desde el primer día dije que había habido una operación de entrega, controlada el 1 de noviembre del año 2017. Lo que pasa es que el señor del Espectador, cuando me llamó, que no me dijo que era una entrevista, pero bueno, se la pasamos porque tiene la licencia del periodista. Me dijo, pero es que usted dijo en una grabación con la señora Yolanda, usted habló de una entrega controlada. Claro que yo hablé de una entrega controlada, pero no de una entrega controlada de coca de la Fiscalía, que es lo que acabamos de oír ahí. Ustedes ponen esa grabación para poner en boca mía que yo acepto que es coca de la Fiscalía. Ya vamos a ir a eso. No, señores. Lo que ocurrió es que recibimos una solicitud de cooperación judicial internacional en el marco de la Convención de Viena y de la Convención de Palermo para acudir a una entrega controlada de coca. Yo creo que no se sabía en ese momento cuánta coca era, pero bueno, en fin, eso no importa. Y ahí lo que queda claro no es que ningún agente del Estado o ningún agente extranjero haya provocado a Santrich para llevar a cabo un negocio ilícito de tráfico de drogas. Fue Marín, fue Marlon Marín, el sobrino de Iván Márquez,
el que le propuso el negocio a Marín, a Santrich. Así es que yo no voy, me refiero solo a lo que él dijo. Oigan pues. Doctor Néstor Humberto, no lo estamos escuchando. ¿Qué suceda? ¿Ahí se oye? Ya, ahora sí, doctor Néstor Humberto, lo estamos escuchando. ¿En qué fecha y qué pasa en esa reunión? O sea, No le en el, escuchamos bien, ahora sí le estamos escuchando. correcto. No se escuchó, señor fiscal. ¿No se escuchó? No, señor. Vamos a ponerlo de nuevo, por favor. Vamos a ponerlo de nuevo porque este es muy importante que se escuche. Está sin volumen, tienen que ponerle volumen. Muy bien. Señor Entonces, fiscal, usted no se lo podría mandar a la comisión para que lo podamos escuchar porque los que estamos acá no oímos nada. se lo voy a mandar entonces ya mismo al señor secretario, si le parece. Se lo voy a mandar. Porque es muy importante este audio en donde Marlon Marín le dice expresamente a la justicia que él fue a donde Santrich, él, Marín, porque yo anteriormente había escuchado que Santrich tenía conexiones con gente que producía la droga y Santrich le dijo que él tenía todas las conexiones para proveerles de droga a estos señores. Ya se lo mandé al doctor Guillermo, entonces si él nos puede ayudar allí, pues va a ser muy útil que pueda reproducir este audio. Porque es Marlon Marín el que va y dice ante la justicia, yo fui a proponerle el negocio a Santrich. ¿Dónde está ahí el agente encubierto? ¿Dónde está el provocador? Si son dos señores de la misma familia y de la misma actividad. Y esto lo dice es Marlon Marín ante la justicia, por Dios. No sé si el doctor Guillermo ya nos podría colaborar. Entonces, fueron Marín y Santrich solitos. Senador Roy Barreras, no como usted dice, en su condición de médico constitucionalista, que hubo un entrampamiento. Marín y Santrich se metieron solitos en el negocio. Quiero que la comisión tenga en cuenta que esta entrega que se hace el 1 de noviembre del año 2017 no tiene que ver con una actividad otra que se hace en febrero del 2018, que es la del famoso video. A eso vamos a hablar luego. Pero en lo que tiene que ver con la entrega de 5 kilos de coca, que fueron objeto de una entrega controlada, fue entrega controlada de la Fiscalía General de la Nación. Y entonces dicen, dentro de este proceso de defensa judicial impúdica de los señores narcotraficantes, se dice
pero es que el que llevó la droga fue un señor Armando Gómez. Doctor Néstor Humberto, ya podemos hacerlo del audio si lo estima conveniente. Qué maravilla, muchas gracias. Entonces, dele, Alejandro. ¿Por qué busca usted al señor Santrich para comentarle el asunto? Es decir, la propuesta de negociación con narcotráfico. Porque yo anteriormente había escuchado que él tenía conexiones con gente que se producía este material. ¿Cuál material? Coca. Bueno, ¿y usted va donde Santrich y en qué fecha y qué pasa en esa reunión? Él me dice que él tiene... ¿Quién es él? Santrich me dice que tiene todos los contactos para poder proveerle a estas personas. Entonces me dice que me reúna con ellos nuevamente, que les informen que realmente él puede colaborar en conseguirle ese material. Muy bien, muchas gracias. Esto es muy útil poderlo oír. Eso es lo que dice. Dice que él fue a donde Santrich porque sabía que él tenía contactos con los que producían la droga y que él le dijo, siga adelante con el negocio porque yo tengo cómo proveérsela. Y ese es un invento de la fiscalía. Pero qué desvergüenza sostener esa tesis, por Dios. Mucho más grave que un ciudadano americano y colombiano controvierta a la Fiscalía colombiana y a la Fiscalía americana. El senador Roy Barreras, quien es ciudadano americano, como todos sabemos, que acaba de votar en las elecciones presidenciales, por cierto, haciendo uso de esa doble nacionalidad, desdice, acusa a su justicia. Oigan esto. Y quiero saber eso cómo se interpreta en los Estados Unidos. Acusa al Departamento de Justicia de hacer montajes y de hacer videos falsos. Oigan pues, ¿en qué estamos entrando ya? Estamos entrando en situaciones muy delicadas, muy delicadas. Pero muy bien, lo más grave es que el señor Petro dice que Armando Gómez era un agente de la DEA ya certificado. Eso sí, eso no produce sino hilaridad. Este sería el primer agente de la DEA que no da su brazo a torcer, que intenta meterse en la JEP diciendo que es de las FARC, que libra una batalla enorme en la Corte Suprema de Justicia para que no se le autorice la extradición, y que al final la Corte Suprema de Justicia, no es la Fiscalía de donde ustedes tienen tantas sospechas y tantas dudas. El 11 de julio del 2019 dice, ese señor participó en una operación de narcotráfico y procede la extradición. Y el 20 de febrero del año 2020, doctor Petro, 20 de febrero del 2020, lo extraditaron. Esto es toda una pantomima de las agencias judiciales colombianas y americanas que involucran a la Corte Suprema de Colombia, a la DEA en los Estados Unidos, al Departamento de Justicia, a la Corte de Nueva York. No, mire, usted está hablando de autoridades serias, respetables. Está bien que usted y yo tengamos viejas diferencias, pero usted está hablando de instituciones muy respetables de la justicia colombiana y de la justicia americana, como para llegar a decir que el señor Armando Gómez era un funcionario de la DEA. Eso sí es una desvergüenza, eso se cae por su peso, porque es que el señor Armando Gómez, funcionario de la DEA, fue extraditado por narcotráfico y está preso en los Estados Unidos. Es la primera vez que un agente encubierto de la DEA lo tienen preso. Pero por Dios, ¿de qué estamos hablando? Seamos serios, Petro. Ahora bien, señor Petro puso un trino, como tantos de los que salen de la bodega de él, en donde me acusa de que yo metí a la cárcel a Santrich sobre la base de una coca que era de la Fiscalía.
Yo nunca he dicho que esa coca era de la fiscalía. Y dicen que yo en RCN, y pusieron un audio, y si quieren lo pueden volver a repetir, un audio donde dicen que supuestamente yo digo que esa coca es de la fiscalía. No, yo digo es que hubo una operación controlada de la fiscalía, pero no de coca, de la fiscalía, como terminó diciendo el señor del Espectador. No, en absoluto. Entonces, lo que corresponde aquí es tener en cuenta lo que ha dicho en el día de hoy la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía General de la Nación, en documento que obra en este debate, doctor Roy, para que no siga cabalgándose sobre la injuria y sobre la calumnia, sobre la mentira desafiante, sobre la deslealtad parlamentaria, que la coca dice que la entregó el señor Martínez para entrampar a Santrich, pobres angelitos. No, señor, esa coca era de ellos, esa coca era de ellos. De tal manera que a mí sí me parece muy importante que se tenga en cuenta, señor secretario, usted tiene ahí a su mano la comunicación que entregó hoy la Fiscalía, porque es curioso, mientras en ese cuerpo legislativo los señores amigos de la paz, autodenominados amigos de la paz, dicen que la coca era del señor fiscal Martínez o de la Fiscalía, todos los diarios, medios y noticieros de televisión muestran la certificación de la Fiscalía General de la Nación, que da cuenta que esa fiscalía era de los criminales, de los narcotraficantes. Y es que es así. En una entrega controlada, que es una figura de cooperación internacional, se le solicita a la fiscalía que por favor entregue asista a la entrega de coca que el delincuente narcotraficante va a hacer justamente para tener una prueba y judicializarlo. Y esa entrega la hizo el señor Armando Gómez. Yo le voy a entregar de nuevo al secretario un audio donde cuenta qué pasó con esa entrega y qué pasó después con ese dinero. Porque es muy importante que la opinión pública conozca la verdad. Entonces, doctor Guillermo, señor secretario, le acabo de mandar el segundo audio, porque esto va a ser con pruebas, en donde Marlon Marín cuenta cómo fue la entrega y qué hizo después con el dinero. Pero lo más importante que queda aquí es que no es cierto, como lo he dicho tantas veces, que en esa entrega controlada, que yo he reconocido, yo no me he dicho como hace un esfuerzo el senador Roy Barreras de poner en boca mía, además de una manera innoble, Roy que ha sido mi amigo de siempre. Yo debería contar aquí, para bien o para mal, que yo le ofrecí a Roy ser en el Caguán el delegado del gobierno en el batallón Cazadores, cuando empezábamos las negociaciones con las FARC. Él no aceptó, no creía tanto en la paz desde esa época, si no me hubiera aceptado con mucho entusiasmo seguramente. Pero bueno, lo cierto es que Roy dice que yo digo que no hubo ninguna entrega controlada, cierra comillas. Roy, por favor, vuelva y ponga el audio de RCN, ¿sí? Y del Espectador, porque yo lo que digo es que no hubo ninguna entrega controlada de coca. Por favor, no edite lo que yo digo, que no hubo ninguna entrega controlada de coca de la Fiscalía, No edite el dicho de los contradictores, eso no es noble, eso no habla bien de nuestra relación. Muy bien. Es pura ficción aquello de que la coca era de la Fiscalía.
porque las entregas controladas dejan esa en evidencia judicial. El tráfico de droga es de los bandidos, de los maleantes, de los delincuentes. Entonces, que la coca era de la fiscalía, ¿eso de qué servía de prueba? No, señores. ¿Por qué, por ejemplo, ustedes no han mostrado y no difunden, como no lo hizo el señor Bolaños, el acta del 31 de octubre del 2017, en donde la fiscal Berta Neira da cuenta de que ella asistió a la entrega de coca que no era de la fiscalía, que iba en un maletín toto, para más señas, de varias cremalleras, y que al interior le encontraron 5 kilos de cocas, que es lo que llaman en el lenguaje ese de los investigadores judiciales, contenedores de cocas. ¿Sí? Eso es lo que dice la diligencia del 31 de octubre. Ah, a esa sí no la van a mostrar porque quieren hacerle el jueguito del defensor de Santrich y del señor Bolaños de que esta era coca de la fiscalía. Y antes de esa publicación yo le dije al señor Bolaños por escrito, y tengo aquí los escritos, y le dije al director del periódico, señores, esa coca no era de la fiscalía. No importa, ni siquiera se tomaron el trabajo de publicar que eso no era cierto, en palabras del ex fiscal general. Doctor Guillermo Giraldo, ¿por qué no le deja conocer al país realmente qué hicieron después de esa negociación? Pongamos la grabación. Ya se va a poner la grabación, doctor Néstor Humberto, ya. Gracias. Para noviembre de 2017, ustedes hicieron entrega, según usted, de 5 kilos de cocaína, ¿sí? Exactamente. ¿En dónde? Él me hizo llegar el material. ¿Quién es él? Entonces me dijo que ya tenía el material y me dijo que para entregarme. Yo llamé directamente a la persona que me dijo Santrich que me iba a llevar los 5 kilos. ¿Quién fue la persona? Yo no conozco, usted que le decían John, algo así, John. ¿Dónde lo entregan? ¿En qué ciudad? En Bogotá, pero no fue la dirección. Es decir, honorables senadores, el principal protagonista de todo este enredo que no hubiéramos querido vivir en Colombia, el pariente del señor Márquez, declara ante la justicia bajo la gravedad del juramento que la coca se la proveyó Santrich a través de alias John, y ustedes quieren que se diga que la coca era de la fiscalía. ¡Qué maravilla!, ¿no? Defensores de oficio, resultaron defensores de oficio de un caso de tráfico internacional de drogas. Bueno, y si se pagó una plata, le acabo de mandar al doctor Guillermo, al secretario de la comisión, si se entregó un dinero, ese dinero, ¿qué se hizo con ese dinero? Sería muy importante que el país supiera qué se hizo con ese dinero. ¿Qué dicen los actores y protagonistas de esa trama? No de la trama que están inventando en la defensa hoy de los narcotraficantes, en esa conciliación, en ese concierto que se ha organizado para la defensa de los narcotraficantes. ¿Qué fue lo que dijo Marlon Marín? ¿Podríamos oírlo, doctor Guillermo? Ok, ya se va a colocar el doctor Néstor Humberto. Entonces, no solo lo dice Marín, oigamos. ¿Qué hizo usted con el dinero? El dinero al siguiente día lo llevé directamente a la casa de Susan Triz. ¿A quién se lo entregó? A Susan Triz. ¿De manera directa a él? Sí. ¿Cómo concertó la cita y quién más se encontraba allí? Por teléfono le dije que al siguiente día iba a visitarlo, entonces me dijo que por qué había tal hora, y yo simplemente fui y hablé con él personalmente y le entregué ese dinero. Muy bien. Entonces queda claro, lo dice Marín, que la coca no era de la fiscalía, lo dice la fiscalía que la coca no era de la fiscalía, lo dice el documento de la fiscal, el del 31 de octubre, que la fiscalía llegó en una
en un morral de Toto, del delincuente, y lo dicen la Corte, el Departamento de Justicia, la Corte de Nueva York, en el Distrito Sur de Nueva York, que la coca era de los narcotraficantes, pero ustedes le quieren hacer creer al país utilizando ese mecanismo de repetir y repetir mentiras como forma de alcanzar verdades falsas, haciéndole creer a la sociedad, en el colectivo social, de que se cometió una infamia. Eso es injusto. Eso no es así. Eso no ocurrió. Que no lo haya verificado y que no lo haya querido corregir el señor periodista, el espectador, no los libera a ustedes de su propia responsabilidad parlamentaria de saber qué es una entrega controlada y que uno no hace entregas controladas con coca de las autoridades. En tercer lugar, dice el doctor Sanguino, quien llegó hoy con un escrito para leernos. Entiendo que es que él no es abogado, pero claro, le colaboraron en su diseño. Llegó Sanguino a leernos algo para intentar justificar lo que hizo la JEP. Perdón, eso no tiene justificación de Dios. Estaba probado que esa actividad delictiva había ocurrido después del 1 de diciembre del 2016. Eso no lo duda nadie. Cuando les digo que no lo duda nadie, es que, mire, no lo duda la Corte Suprema de Justicia, que el año pasado, en apenas una semana, cuando llamó en indagatoria a Santrich, dijo que esos hechos habían ocurrido después del 1 de diciembre del 2016. La JEP se tardó años y concluyó diciendo que no habían podido saber porque faltaba aquí un sello, que una postilla, que no les gustaba cómo había llegado la grabación. No. Pretextos eran lo que tenían para haberle incumplido al Estado de Derecho y a Colombia y a la cooperación judicial internacional. Miren ustedes, lo dijo también, y esto sí es una desvergüenza, mi viejo amigo, el doctor Eduardo Cifuentes, salió a leer un comunicado el otro día que decía que a la JEP no le habían llegado las pruebas porque el indictment de los Estados Unidos era absolutamente insuficiente, perdónenme. Ese mismo presidente de la JEP, el doctor Cifuentes, como miembro de la sala de apelación de la JEP, el pasado 28 de noviembre de 2019, al negarle la garantía de no extradición en apelación al señor Fabio Yunes. Recordarán ustedes que los protagonistas de este indictment son Marín, Armando Gómez, Fabio Yunes y Santrich. Fabio Yunes quería que le dieran la garantía de no extradición también. Bueno, como ya había experiencias que habían salido bien, ¿por qué no tenía legítimamente el derecho a aspirar de que a él lo trataran igual que a los anteriores? Que en el caso de Santrich. Y vean ustedes que en esa decisión firman Eduardo Cifuentes, la expresidente Patricia Linares, se dice en el numeral 62 que debe tenerse en cuenta, refiriéndose al indictment de Estados Unidos, el mismo que se había mandado en el caso de Santrich, exactamente el mismo. Dice, debe tenerse en cuenta que aunque el indictment señala que el peticionario era miembro y socio del grupo alzado en armas, que es algo que se discute, a la vez advierte que los hechos que se imputan acaecieron presuntamente al menos desde junio del 2017 o alrededor de dicha fecha hasta abril del 2018 inclusive. Oigan pues, esta misma JEP, no otra, la misma institución, con los mismos magistrados, con el mismo indictment, dice
que los hechos ocurrieron al menos desde junio del 2017 o alrededor de esta fecha hasta abril del 2018 inclusive. Y ahora salen a la defensa de lo que hicieron en mayo del 2019 para decir que no tenían la información. No, por Dios. Pero además, permítanme hablar de la entrega de los audios de la JEP. Porque en el titular de prensa, muy vistoso, por cierto, se habla de que 24.000 audios no llegaron a la JEP. ¿Por qué no leen lo que dice la Fiscalía de hoy, en lo que acaba de difundirse públicamente? Dice que los audios que tenían que ver con Santrich fueron entregados todos. Es que los demás audios, si son los tales 24.000 que tienen, que por eso será tan importante que los publiquen en la nube, se refieren a 4 operaciones ilícitas de todos estos señores. En primer lugar, al negociado de la salud que estaban haciendo, en el cual Santrich no estaba. Entonces, ¿qué? ¿Les mandábamos también los negociados de la salud allá, donde Santrich no aparecía? Y eso son horas de horas. Ustedes, que ya debieron tener acceso a todas esas horas de grabaciones, pues podrían confirmarlo. A los negociados de los contratos del posconflicto, miren, eso eran billones de pesos que les habíamos reservado y que los señores excombatientes sepan que se iban a apropiar de esos recursos. ¿En qué país vivimos? ¿Esa es la paz que usted soñaba, doctor Barreras? Yo no creo. No, yo no creo. Son horas de horas de horas. Yo sé que el periodista tiene toda esta información, pero selectivamente no la ha publicado. ¿Por qué no la deja conocer? Para que se sepa cómo era que el ratón estaba rondando el queso. El ratón rondando el queso, la platica para los desmovilizados, por Dios. Y después dicen que son las autoridades las que están en contra de la reinserción de estos señores, por Dios. Estaba el negociado de las certificaciones de la desmovilización para los extraditables. En eso tampoco estaba Santrich. Y eso también quieren que se le mandara a la JEP. Es que no tiene nada que ver con Santrich. Y estaba una investigación por presunto lavado de dinero que se llevaba en la delegada de finanzas criminales, en donde se estaba advirtiendo la posibilidad de que se hiciera un lavado de 500 millones de dólares. Oigan la bicoca. 500 millones de dólares entre canecas. Para más señas de color azul. Fajos de billetes en dólares en bolsas plásticas. Muy bien. Pues allá también hay, qué bueno que ustedes entregaran parte de esas grabaciones, porque ustedes verán que allí hay evidencias de todo lo que estaban haciendo y que todas esas platicas de que se hablan, inclusive por ahí hay una carta, me dicen que el señor Romaña, que le manda al senador Lozada y le dice, oiga, ¿y las platas esas qué pasó? ¿Por qué no las comparte con nosotros? Bueno, terrible eso, lo que estamos oyendo. Esa es la paz que tanto soñamos los colombianos, doctor Roy Barreras. ¿Es la paz que usted viene a defender? No, yo estoy seguro que no. Eso no es lo que nosotros queríamos para Colombia. Y ustedes no pueden pretender que entonces ahora todo eso que implicaba acción de la justicia por mandato del Acuerdo de La Habana, por mandato de la Constitución y de la ley, no se hiciera. Y eran horas de horas del presunto lavado que había entre Gómez, Yunes, Marín y un señor que llaman, lo leí recientemente, libreros. Oiga, pues, ¿y todo esto también era un montaje? Sí será cierto que estos señores viajaron
entre el 14 y el 18 de marzo del 2018 en un vuelo directo Bogotá-Turquía. Turquía. ¿A qué? Fueron a hacer turismo. Un día para hacer el paseo por el Bósforo, el otro día para ir a ver la Mezquita Azul y la iglesia de Santa Sofía, y el otro día para ir al bazar, porque uno no puede ir a Estambul sin ir al bazar. Se acabaron los 3 días y se vinieron. No les alcanzó el tiempo para conocer esa cultura majestuosa de Oriente y realizar otras actividades, inclusive ir a los balnearios, que son muy lindos. No, 3 días nomás. Vuelos directos Bogotá, Estambul, Bogotá. Marzo del año 2018. Y los audios que hoy tiene El Espectador, que nos los dio a conocer en estos días, justamente hablan de ir a abrir las cuentas en Turquía. ¿Por qué no me permiten poner los audios del Espectador? Que eso sí nos los pusieron hoy. ¿Por qué no me dan esa posibilidad, doctor Guillermo, si es usted tan amable, que también le he enviado ese audio, para que oiga cómo el lavado de dólares se estaba haciendo con base en Turquía? Y la razón era muy siguiente. Ese operativo se llamaba en la Fiscalía F500. F500, para los que somos ya tan antiguos, era un modelito de la Fiat muy chiquito, y entonces se llamaba internamente F500, pero quería decir FARC 500 millones de dólares. Esta es la grabación. El banco lo que está es resolviendo, anticipando. Quiero que me expliques exactamente qué es lo que necesitan, ¿sí? Para yo así mismo hablar con mi banquero de una vez para explicarles bien. Okay. ¿Qué necesitan ellos? Ellos necesitan recibir el efectivo en Turquía. Ellos necesitan recibir el efectivo en Turquía. Y ahí los viajes a Turquía, sí, existen. Y eran los que estaban grabados. Y yo pregunto, ¿y todas estas horas de grabación tenían que enviársele a la JEP para establecer otra operación que era la de los televisores? Era muy distinta. Y sobre esas solamente había 12 audios. Pero ojo, la verdad es que la Fiscalía siempre le dijo a la JEP que dentro de los audios, los que mandaría estaban en los expedientes contra Marlon Marín. Mire, el 25 de septiembre y el 1 de octubre del año 2018, bajo mi firma, o sea, no hay forma de que yo le pueda imputar esto a alguien distinto. Le digo a la JEP que le entrego 12 audios, comillas, dentro de investigaciones realizadas en contra de Marlon Marín, pero no de Seuxis Pausias Hernández, porque no había investigación contra el señor Santrich. No había investigación en esos radicados que son el 2017-20 y el 2017-88. Pero como ellos pedían algo, que los ayudáramos, que les mandáramos audios, pues yo dije, y hablé con el fiscal, con el magistrado de la sala de revisión, con el presidente, hoy ya se me olvida el nombre, y le dije, mire, yo le voy mandando esto por ahora, y entonces ahora dicen, entrando en una cosa de filibusterismo, de baja chabacanería, que nunca se los mandé, que se los mandé así por entregas, informalmente, no. Hoy la Fiscalía, en la carta que hoy entrega la Fiscalía, dice que los audios se entregaron con todos los récords de la solicitud de las interceptaciones, la legalización, y que hay absolutamente todo el récord de la legalidad de esas grabaciones, como para que saquen un comunicado a estas horas a tratar de hacer mofa. Pues claro que se les entregó informalmente, de buena fe lo hice, se lo escribí al presidente de esa sección para que él pudiera ir avanzando, y al final se les entregó toda la información. En el documento que hoy entrega la Fiscalía
dice que el 3 de diciembre del 2018 se entregaron todas las copias telefónicas legalizadas debidamente. Entonces, ¿para qué dicen que eso no fue así? ¿Para qué dicen que eso no fue así? De tal manera que aquí no hablen de cosas que no son correctas. No había expediente de Santrich. La JEP pedía el expediente de Santrich. Miren, señores, el expediente de extradición ya se les mandó, pero queremos el expediente de Santrich, que no hay más, que está es el expediente de Marlon Marín, y de ahí les vamos a sacar unas grabaciones, se las sacamos. Y entonces ahora dicen que no, que esas eran las de Marlon Marín, pero claro, si eso fue lo que yo les dije, por favor, oficios del 25 de septiembre y del 1 de octubre. Pero algo más, con esas pruebas y el indictment, que ahora en el año 2019 dice que sí les permitía probar que eso había ocurrido después de la firma del acuerdo, con esas pruebas también sobraba el tal video. Y hoy llega mi amigo de siempre, el doctor Roy Barreras, mi amigo de siempre, el doctor Roy Barreras, y dice: pero usted lo que mandó fue una cosa entrampada de un video que estaba no sé qué, y Petro hace la mise en scène de que esta es una gran investigación y que eso es ilícito. Bueno, que ese video fue falsificado y dice esto, eso está grabado, señor Petro, y está grabado, Roy, que el señor Néstor Martínez le entregó a los medios de comunicación ese video y a la JEP que está mutilado o dañado, en fin, que está torcido, que es falso. Señores, está probado que yo renuncié a la Fiscalía el 15 de mayo del año 2019. Y ese video fue entregado por el Departamento de Justicia el 16 de mayo del 2019, cuando yo no era fiscal general de la Nación. Pero señores, ¿qué les pasa? Por lo menos un poquito de investigación y de corrección al hacer imputaciones falaces. Claro, se dice que es que en el foro parlamentario se puede decir muchas mentiras, se puede decir del contradictor, se le pueden imputar delitos. No, yo no he permitido que eso pase y por eso están muy molestos varios, porque mi honra no la van a afectar, que es el único legado que le puedo entregar yo a mi familia. Entonces, no lo digo yo y concluyo con lo que dice la Fiscalía, en lo que le ha entregado hoy al Congreso de la República. Todos los audios que fueron solicitados le fueron entregados a la JEP, pero la JEP violentó sus deberes constitucionales y legales en ese caso, como no lo quiso hacer recientemente, porque en eso sí nos iban a meter Cifuentes y la doctora Patricia, cuando le negaron la garantía de no extradición a Fabio Yunes. Oigan, señores, los mismos casos con soluciones totalmente diferentes. Le dieron la garantía a Santrich y se la negaron a Fabio Yunes. Fabio Yunes está extraditado y bueno, la historia triste de la deserción de Santrich muestra que gracias a todo esto, a todo ese invaluable servicio que le ha causado, que le ha prodigado a la justicia colombiana, la JEP, el señor Santrich se dio a la fuga y hoy es un hombre alzado en armas. Aquí no hay enemigos de la paz, no señores, en modo alguno. Todos los actos de la Fiscalía estuvieron aferrados a la Constitución y a la ley, y la Fiscalía, y hablo es en nombre de todos los fiscales, porque además estos casos yo no los llevaba. Hablo de la integridad de los fiscales, por las cuales me juego y estoy aquí presente. He querido venir a poner la cara como me corresponde, como demócrata que soy. Pero obviamente no voy a permitir las mentiras. Que la coca era la cocaína, mentira.
que la coca era de la fiscalía. Mentira. Que no se entregaron los 24.000 audios de Santrich, es que no eran de Santrich, eran del expediente Marlon Marín, eso se lo había dicho yo a la JEP. Dicen adicionalmente que hubo un allanamiento a la JEP. Lo dijo, no sé si fue, tal vez fue el senador Cepeda o el senador Petro, no quiero faltar a la verdad. Dicen que hubo un allanamiento a la JEP, perdónenme, que porque la fiscalía fue allá y no sé qué cosas. Perdón, aquí tengo en mis manos el documento, se lo voy a hacer llegar enseguida al doctor Guillermo, firmado por la señora magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad. Una mujer muy valiosa, por cierto. En ese documento, la doctora Julieta le escribe al investigador del caso lo siguiente, comillas, este despacho informa que el expediente físico y digital del caso número 01, a partir del informe número 2, presentado por la Fiscalía General de la Nación, denominado retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP, está en la Secretaría Judicial de la Sala de Reconocimiento y queda a su disposición. Muy generosamente la magistrada dice que pone a disposición el expediente de un funcionario de la Fiscalía, el funcionario de la Fiscalía va y hoy el senador Cepeda llama eso un allanamiento. ¿Eso es un allanamiento? De seguro la esposa del senador Cepeda, porque ahí sí entre ellos no existen conflictos de intereses, le debió decir que eso era un allanamiento, de seguro, no me consta, lo supongo, como dicen ellos, un indicio, lo sospecho. En este caso no tengo la prueba, si no lo afirmaría. Miren, y termino aquí, honorable presidente. En el acuerdo se preveía la devolución de los niños. ¿Dónde estaban los citantes cuando pedimos que los devolvieran? En el acuerdo se establecía que en las zonas de consolidación no iba a haber más violencia. Cuando el fiscal general fue a la zona de Llorente, en Nariño, en diciembre del 2016 y en enero del 2017 al Bajo Cauca antioqueño, y desde allá dijo públicamente, con periodistas al lado, que fueron los que difundieron la noticia, que en esos territorios se había ido la autoridad y reclamé la presencia del Estado para que no quedaran la población civil a merced de su propia suerte, como terminó quedando. Recuerdo que el periódico El Tiempo hizo un editorial al respecto reclamando que hubiera presencia del Estado en esos territorios. ¿Para qué? Para que no llegara la expansión de los grupos criminales y de los mexicanos, que lo denuncié inmediatamente en febrero del 2017. Señores, están llegando las bandas mexicanas. Yo empecé a capturar una cantidad de mexicanos que llegaban al servicio del narcotráfico de los carteles de México. Le puse el mensaje a la señora canciller de la época y hoy todo el mundo dice que se tomaron esos territorios los carteles de México. ¿Dónde estaban los citantes para reclamar una acción del Estado? ¿Y cuál fue el debate que hicieron sobre ese tema? ¿Qué pasó con los cultivos ilícitos, que son la fuente de generación de violencia en esos territorios de consolidación? Porque es que la paz no era en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla. En esas ciudades había paz. Donde no había paz era en las zonas de consolidación, que se las entregamos a los cultivos ilícitos de droga. ¿Y a ustedes les parece que no hacer nada en materia de una política de interdicción en la lucha por la redención de estos territorios de los cultivos ilícitos? Es perfecto. Y le echan toda la culpa al gobierno de turno. Primero lo hicieron con el gobierno del presidente Santos y ahora lo hacen con el gobierno del presidente Duque. Y yo recuerdo que con todas esas muertes de los líderes sociales y de los excombatientes,
que son atribuibles a las disidencias de las FARC en más de la mitad de los casos. Eso lo reconoce hoy todo el mundo, las organizaciones internacionales, las ONGs, etcétera. Entonces, hay que reclamarle eso al Estado. Qué lindo lo que dijo el otro día el senador indígena que fue objeto de un atentado con quien nos solidarizamos todos. Esto lo hicieron las disidencias de las FARC y utilizaron ese acto monstruoso contra el senador Feliciano Valencia para decir que era el Estado el responsable. Pero por Dios, pero por Dios. Cuando ustedes nos enseñaron a repetir como en el catecismo de Astete que en el centro del proceso estaban las víctimas. Y cuando yo denuncié que no habían entregado los bienes sino unos traperos y unos baldes, que el tiempo me ha demostrado que es así, porque de 1 billón de pesos que dijeron en activos que iban a entregar, la SAE solo recibió 4.000 millones de pesos, senador Barreras. Ninguno de ustedes le hizo un reclamo a las FARC. ¿Les parece que todo eso es normal? Ustedes, en nombre de la paz. Y cuando se ha dicho que los dineros de los proyectos productivos se los iban a robar, tampoco alzaron la voz con la vehemencia con que lo hacen hoy. Ni que dineros de las FARC fueran al centro de pensamiento del nuevo partido de la Rosa, que el propio Sergio Jaramillo dijo que era una chambonada, que cómo iban a hacer eso, y que la Corte Constitucional, a instancias del fiscal de la época, Martínez Neira, declaró inconstitucional ese esperpento en julio del 2018. ¿Y qué pasó en relación con las retenciones ilegales de niños o reclutamiento de menores? Que hemos pedido que se diga la verdad y allá dicen que es que como en la selva no se conoce bien, no se ve bien la figura de las personas, pues que no saben si eran mayores o menores de edad. ¿Por qué no reclaman ustedes lo que se negoció en La Habana? Que se cumpla. Que se cumpla. Hoy el senador Barreras ha mencionado a Fouché. Fouché y Talleyrand fueron grandes contradictores en la historia de Francia. Talleyrand fue quien concentró más cargos y más títulos que Fouché. Hay que recorrer toda esa historia napoleónica, lo que siguió al imperio, lo que lo precedió con Luis XVI, para saber quiénes eran estos personajes. Y hubo una gran controversia con relación a Talleyrand, porque él, que venía de las oligarquías, él que había gozado de todos los beneficios del poder, él que como otros había nacido en Cambio Radical, yo conocí a Roy en Cambio Radical, yo sigo hoy en Cambio Radical. Luego pasó por el Partido Liberal, luego pasó por la U, estableciendo relaciones de compadrazgo con Uribe, y ahora me dicen, porque lo he leído en la prensa, que está sin partido. Estamos en presencia de Talleyrand, a quien Fouché acusó y le hizo perder todos sus beneficios por su ingratitud y su deslealtad. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, honorables senadores.